Bienvenidos a una edición más de temas importantes que ustedes deben de conocer para realmente poder hablar de un sistema de protección a los derechos humanos. Vamos a hablar en estos momentos acerca de la fuerza. Vamos a ver qué es la fuerza, qué tipos de fuerza son algunos de los cuales nosotros deberíamos de conocer, especialmente en relaciones entre estados. Y vamos a hablar un poco acerca de ¿por qué es que se pueden dar estos intereses en el uso de la fuerza? Entonces vamos a compartir las diapositivas para que todos podamos seguir el hilo de la temática. Y vamos a visualizar en estos momentos que existe una pregunta que nos hacemos usualmente cuando hablamos acerca del uso de la fuerza, y es ¿por qué? ¿Por qué nosotros la utilizamos? Y usualmente esa respuesta es conociendo las dos Cs. Es muy importante eso de las dos Cs. Y luego vamos a hablar un poquito sobre su legalidad. Empezamos diciendo de que existen controversias a nivel mundial, no solo a nivel interno, que realmente son definidas como una diferencia de opinión. Y esas diferencias de opiniones pueden ser en temas que parecieran no ser tan controversiales, por utilizar la misma palabra, pero en realidad la palabra que estoy buscando en estos momentos es temas que no nos lleven a, o no nos deberían de llevar al uso de una fuerza. Y existen algunos que sí en realidad son temas que nos pueden llegar a desatar el uso de la fuerza. Ejemplo de un tema de diferencia de opiniones. ¿Quién es el mejor equipo de fútbol? ¿El Barça o el Real España? O el Real Madrid. El Barça o el Real Madrid, imagínense, así de mucho sé de fútbol. ¿O quién es el pastelero más rico de todo Tegucigalpa? Si es La Exquisita, o si es Grano de Oro, o si es Basilio. O sea, eso es diferencia de opinión y usted va a justificar su opinión y es muy raro que alguien lo vaya a sacar de esa opinión, ¿cierto? En mi caso, en mi casa siempre se había comprado La Exquisita desde que yo tengo uso de razón, en mis cumpleaños, en mis eventos especiales, primera comunión, todo lo demás, siempre el pastel fue pastel de La Exquisita. Y cuando yo me iba a casar, íbamos a hacer, pues debido al COVID, tuvimos que reducir muchas cosas del día de mi boda, pero una de las cosas que estábamos discutiendo era dónde hacer el pastel. Y yo muy naturalmente le digo a mi mamá, pues hagámoslo de La Exquisita, especialmente ahora que pues tuvimos que reducir la lista de invitados a únicamente 10, incluyendo al cura, ¿verdad? Entonces dijo, mami, ¿para qué nos vamos a complicar tanto? Hagámoslo de La Exquisita. Y ella me dice, sí, fíjate que La Exquisita hace buenos pasteles y bien que te pueden hacer un pastel bonito y sencillo, me dice, para tu boda. Y luego mi hermana queda viendo y me dice, no, ¿cómo es posible? Me dice que vas a ordenar el pastel que siempre pedimos, pidamos algo más elegante, me dice, algo realmente que denote que es tu boda, me dice, y ella me empieza a hablar y todo, y le digo, pero Norma, ¿vos te gusta la exquisita? No, sí, a mí me gusta, ese es el que siempre hemos comido. Entonces esa diferencia de opiniones, pues en mi casa es la exquisita, pero a mi esposo, si usted le pregunta, él ama el pastel el que es como de café, que hace Grano de Oro. Le encanta ese pastel. Y según él, la exquisita es delicioso, ¿verdad? Pero él nunca había probado un pastel así y si él tuviera que escoger, él escogería el pastel de café. Diferencia de opinión, ¿no? Porque a él ese es el gusto que le gusta, ¿no? Ese es el sabor que le gusta. Entonces, esas cosas nosotros podemos ver que pueden existir. Un pastel, quién es el mejor equipo de fútbol, dónde hacen la mejor comida árabe en Tegucigalpa, por ejemplo, eso también, que si es Marjaba, que si es Jairos, que si es por las que hacen por encargo. Esas son diferencias de opiniones que no nos deberían de llevar pues a utilizar la fuerza. Pero sí existen diferencias de opiniones que nos pueden llevar a utilizar la fuerza, como por ejemplo, ¿de quién es la isla del Conejo? O sea, Honduras siempre ha mantenido que la isla del Conejo es nuestra, que inclusive la marea cuando está alta o baja,
llega a hacer que la isla del Conejo esté pegada a la tierra que nosotros conocemos y que es reconocida por los salvadoreños como Honduras. Entonces, esas cosas sí nos pueden llevar a utilizar la fuerza. En dado caso de que ellos quisieran invadir la isla del Conejo, pues podríamos tener que utilizar la fuerza. Entonces, esa diferencia de opiniones que existe, porque El Salvador sí sigue diciendo que la isla del Conejo es de ellos, pues se pueden llegar a mayores consecuencias. Esa es la primera C, controversia, una diferencia de opiniones. Y luego tenemos la palabra conflicto. Y la palabra conflicto, pues usualmente el conflicto nace de la controversia. Hay una diferencia de opiniones. Y luego va a tener un inicio y va a tener un fin. Y esa es la gran diferencia entre la controversia y el conflicto. Ese conflicto siempre va a tener un inicio y va a tener un fin. Y un ejemplo clásico de un conflicto es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo un inicio y tuvo un fin. Y la Segunda Guerra Mundial tuvo un inicio y tuvo un fin. Y los que estaban luchando en esas guerras tenían una gran controversia de opiniones, ¿sí? Habían diferencias de opiniones grandes y pequeñas que los llevaron a la guerra. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, pues nosotros sabemos que justamente era por cuestiones territoriales. Hitler quería tener más tierra de lo que él tenía en Alemania. Sí, y él utiliza esa diferencia de opiniones de por qué ellos pierden la Segunda Guerra Mundial y el tratamiento que se les da debido a que ellos son los perdedores, pues eso él lo utiliza para que las personas se animen a entrar a este conflicto, ¿no? Entonces hubo un inicio y hubo un fin. Ese es un conflicto. Que si existen todavía personas que creen como los nazis, sí. Que existen diferencias de opiniones de alemanes que piensan que no deberían de haber extranjeros o personas que sean más oscuras que ellos o que no sean rubias y ojos azules viviendo ahí, sí existen todavía esas personas. Pero ya la Segunda Guerra se peleó, hubo un ganador, hubo un perdedor, inclusive hasta hubieron juicios que se llevaron en contra de los nazis por esas violaciones que se dieron a esos derechos humanos. Entonces, controversia, diferencia de opiniones, conflicto ya es cuando existe una acción que tiene un inicio y un fin para ponerle punto final a ese conflicto, ¿sí? ¿Y cuándo es legal el uso de la fuerza? Esa es una pregunta bien importante. Pues a nivel de los particulares, el uso de la fuerza es legal cuando yo tengo que defenderme. Si alguien está amenazándome, a mí como una particular normal en este mundo, ya sea que estoy en Estados Unidos, en México, en Cuba, en Rusia o en Honduras, si alguien amenaza en contra de mi vida o en contra de la vida de alguien cercano a mí, yo tengo el derecho a defenderme a mí o a defender a esa persona que está cerca de mí. Hay teorías hermosas, ¿verdad?, acerca del buen samaritano que incluyen totales y completos extraños. Y hay muchas historias que yo he escuchado de particulares que no tienen ningún entrenamiento, que ponen en riesgo su vida por defender a alguien más, por tratar de defender. Ejemplo de algo que le pasó a mi padre. Él estaba caminando en el centro hace mucho tiempo, cuando todavía la gente podía andar libremente y la violencia no era tan mal como la hemos llegado a tener en Honduras. Él iba a la UNA a pie y se regresaba a pie. Todavía la UNA no estaba en la ciudad universitaria en aquel entonces. Les estoy hablando de aproximadamente hace 50 años. Y él tenía su carnet de portación de armas y siempre andaba armado, mi padre. Eso es una característica muy de él. Él le gusta siempre andar una manera de defenderse, especialmente si es más de uno, ¿verdad? Pues con uno tal vez podría mano a mano, pero con más de uno ya no. Y dice mi padre que él venía regresando de sus clases de noche, él trabajaba en el día, estudiaba en la tarde-noche, iba regresando a pie y un bolo estaba violando a una mujer en contra de una pared. Y habían ciertas personas que estaban como anonadadas de lo que estaba sucediendo, ellos no esperaban ver esto, y mi padre se acercó y le dijo al bolo, quítate, ¿verdad?, en una voz fuerte. El bolo no quiso quitarse y entonces él
desenfundó su arma y se la apuntó al bolo, y dice mi papá, nunca había visto yo que un bolo tan rápido se convirtiera en una persona que estaba sobria, más bien quedó pidiéndome perdón a mí y a la muchacha cuando vio el arma, ¿no? Y se fue. Mi padre se quedó ahí con la muchacha y dice, pero casi automáticamente me dice, llegaron ciertas otras mujeres que no se atrevían, ¿verdad?, a hacer nada en contra del bolo, y le dije a una de ellas, anda y llama a alguien para ayudarle a esta muchacha porque se había quedado sin blusa, ¿no?, de lo que la estaban haciendo. Y en el transcurso de estar esperando a alguien pasa un policía, le cuentan qué es lo que pasó, los testigos le cuentan qué es lo que pasa, y a mi padre más bien le dicen gracias, ¿verdad?, por haber actuado, no solo la muchacha, sino que otras personas. Yo les confieso que yo, pues obviamente es mi padre, yo medio creía que había sucedido, pero nunca vi la total dimensión hasta un día que estaba yo todavía chiquita, tendría tal vez yo unos 10, 11 años, estamos caminando por donde quedaba Rivera y Compañía, estábamos caminando por ahí en el centro, y una señora se para y queda viendo a mi papá, pero como que si hubiera visto un fantasma, y le dice, ¿usted es Eduardo? ¿Usted es Eduardo? Y le dice mi papá, sí, yo soy él. Y le dice, ¿usted no se acuerda quién soy yo? Y mi papá la quedó viendo y le dice, claro, pero como con cara de pena, ¿no?, de que él no sabía, pero pues por no avergonzar a la muchacha le dice, pues claro, yo sí, claro que la recuerdo. Y le dice, usted fue el que me salvó esa noche, y le contó pues casi exacto como me lo había contado mi padre a mí, ¿no? Entonces, esa teoría del buen samaritano, nosotros la vemos actuada no solo en mi padre, sino que en muchas personas, en donde cuando miran a una persona que están en esas condiciones, ellos van y actúan para defender a esa persona, completo extraño. Obviamente, si existe la teoría de defender al completo extraño, pues defender a un conocido es aún más fortalecido por la ley, ¿no? Y obviamente defenderme a mí mismo es aún más aceptado por la ley. Entonces eso es en cuanto a la teoría de los particulares, cuando puedo usar yo la fuerza, no solo el arma de fuego, sino que cualquier otro tipo de fuerza bruta, ¿no? La fuerza bruta son los músculos, ya dando un puñetazo o haciendo alguna patada karateca, o si usted está entrenado en esas artes marciales o cosas de ese sentido, ¿no? Pues entonces usted puede defenderse a usted mismo, a un conocido o inclusive, como buen samaritano, a un completo extraño. Luego tenemos la república. ¿Cuándo la república puede usar las armas? Y la república pues tiene la casualidad de que cada una de las repúblicas que nosotros conocemos tienen sus propias reglas. Y en el caso de Honduras nosotros tenemos la ley de la policía. Y la ley de la policía en su artículo 31, párrafo segundo, nos dice que la policía como representantes de la República de Honduras pueden utilizar las armas o inclusive la fuerza para repeler ataques. Esa es la número 1. O sea, si a ellos les están disparando, entonces ellos pueden responder disparando de vuelta. Si inclusive a un particular le están disparando, ellos pueden disparar para repeler ese ataque. Esa es la primera razón por la cual un policía que está investido con la representación de la República puede repeler un ataque. Luego tenemos la segunda, que es cuando el policía siente que hay un riesgo grave, inminente o racional. Y es bien importante que miremos que no es que las tres condiciones tienen que existir, sino que puede ser riesgo grave o riesgo inminente o riesgo racional. Diferencia entre cada uno de ellos: el riesgo grave es el riesgo en contra de la vida humana, ¿sí? Ese es un riesgo grave. Riesgo inminente puede ser que usted mire que está a punto de ejecutarse una violación física, un secuestro o algo de esa naturaleza. Va a suceder, está a punto de suceder. Irracional significa yo ya he leído la evidencia, yo he visto los textos y sé que esto va a suceder, tengo evidencia. Por eso es que yo razono, porque tengo la evidencia de que algo va a suceder. Entonces, obviamente esa evidencia no tiene que ser por escrito, sino que puede ser una evidencia visual, una evidencia ocular, que ellos miran y hacen la deducción lógica de que algo está sucediendo, ¿no? O sea, ellos hacen esa deducción. No necesariamente tiene que ser grave, pero algo está sucediendo que no debería de estar sucediendo.
Y lo último es que no exista otro medio disponible menos peligroso para evitar graves alteraciones al orden público. Es decir, si yo miro que va a empezar una rayeta, o si yo miro que va a empezar una revuelta, o que van a empezar a entrar a un negocio a hacer saqueos, pues entonces ahí yo puedo desenfundar mi arma como policía y dar la orden de que tienen que detenerse en las actividades que están haciendo. De más fuerte, repeler el ataque, a más controversial o más suave, que sería el evitar graves alteraciones al orden público. Es importante que ustedes manejen eso por el hecho de que los policías tienen una responsabilidad muy importante, que es no solo defender a la persona natural, sino también a las personas jurídicas y sus bienes. En otras palabras, una casa, si ellos miran que va a una persona a saltar un muro, pues entonces ahí ellos tendrían que actuar por el hecho de que están violando la privacidad del ser humano que está ahí adentro, pero también están violando el derecho a la propiedad de esas personas. ¿Sí? Entonces, no solo ellos tienen que salvaguardar al ser humano, sino también a la persona jurídica y a los bienes, a la propiedad que tenga tanto el ser humano como la persona jurídica. Entonces, importante que sepan eso, ¿no? Y en tercer lugar, el Estado. Y el Estado puede actuar en tres circunstancias. El primero es la legítima defensa. ¿La legítima defensa la ha utilizado Honduras? Sí, sí la ha utilizado. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando El Salvador nos invadió. Entonces nosotros tuvimos que repeler el ataque por medio del uso de nuestras Fuerzas Armadas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede aceptar el uso de la fuerza. ¿Y cómo lo hacen? Reuniéndose, discutiendo y aceptando que se puede utilizar ya sea una o varias Fuerzas Armadas en la actuación de algo. Y la última vez que muy públicamente se utilizó, el Consejo de Seguridad emitió una resolución para el uso de la fuerza en Afganistán, ¿sí? Entonces en Afganistán, Estados Unidos presentó el caso, fue apoyado por los miembros del Consejo de Seguridad y se fue a Afganistán a hacer esa lucha. Inclusive, si no estoy equivocada, varios elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras fueron a Afganistán también. Y la última son los enemigos comunes, ya sea de Naciones Unidas, que es el más aceptable, o los enemigos comunes de la OEA. Cuando hablamos de los enemigos comunes es una teoría que ha caído en desuso, porque pues ahora todos los estados básicamente somos miembros de las Naciones Unidas. Entonces existen dos diferentes teorías. Una teoría que es defendida por muchos miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden Público, en donde dicen de que existen enemigos comunes que son transnacionales, que tenemos que perseguir. Ejemplo, el narcotráfico, las maras, las pandillas. Esto es una teoría que tiene mucha atracción, que ha ganado mucha atracción y que se discute en estos momentos en el Consejo de Seguridad. La segunda teoría es una teoría bastante descabellada, pero pues por razones obvias hay que decirlo porque hay muchos juristas que hablan sobre ella, que es que si vienen los alienígenas y quieren invadirnos, pues entonces ellos van a ser enemigos comunes nuestros y tenemos el derecho de defendernos en contra de ellos. Entonces esas son las teorías del enemigo común. ¿Y qué tipos de fuerza conocemos nosotros que son bastante importantes y bastante presentes a nivel mundial? Existe la fuerza militar. La fuerza militar existe para defendernos de los enemigos foráneos, y aquí viene la partecita muy importante y es y sus asociados. Los enemigos foráneos y sus asociados. En otras palabras, la policía militar existe en Honduras con las características que existen, porque ellos persiguen los crímenes de asociación ilícita, drogas y narcotráfico, y inclusive he visto que están también con el tráfico de blancas, o sea que están con enemigos que son foráneos y los asociados hondureños que están aquí. Luego tenemos a la policía
Y en la policía, la fuerza policial lo que hace es defendernos de los enemigos adentro del Estado de Honduras y sus asociados. Y cuando hablamos de esos asociados, eso es lo que le da pie a que exista la Interpol. La Interpol existe para ir en contra de esos delincuentes que se han ido de Honduras y que nosotros nos necesitamos aquí de vuelta para juzgarlos. Luego tenemos los sistemas ideológicos. Los sistemas ideológicos son bastante fuertes. Estos son sistemas morales y éticos. Son cuestiones que nosotros aprendemos desde chiquitos, o puede ser que lo aprendamos en la escuela o en la universidad o dentro de una institución a la que pertenezcamos. Esto puede ser una religión, puede ser un sistema político, ideología política, o puede ser cualquier otro tipo de dogma que yo tenga. En otras palabras, inclusive uno de los dogmas puede ser el hecho de que yo no creo. ¿Sí? Entonces el no creer también es un dogma, una ideología. Usualmente estas ideologías pueden llegar a ser muy fuertes. Tenemos ideologías en donde personas se han suicidado de manera masiva. El caso de Jonestown, por ejemplo, en donde no solo hubo un suicidio masivo de adultos, sino que también a los niños le dieron literalmente Kool-Aid, y con este Kool-Aid, ellos tomando el Kool-Aid, pues murieron envenenados. Ideologías extremas islámicas, en donde ellos se enrollan con una bomba y van y se suicidan y matan a la mayor cantidad de personas que hay a su alrededor. Ideologías de las maras y las pandillas, en donde ellos tienen sus propias reglas y sus propios sistemas, su propia religión, que ellos creen en cierta virgen, por ejemplo, en algunas de estas maras y pandillas creen en ciertas, en la virgen, el respeto que se tienen que tener entre ellos para sus madres y cosas de esa naturaleza. Eso también es una ideología. La ideología, por ejemplo, del comunismo, eso también es una ideología, y del marxismo entero, que ha dejado más muertes que ningún otro sistema a nivel mundial. Pues este tipo de ideologías son justamente de las cuales nosotros estamos hablando. Después tenemos el tipo de la fuerza legal. La fuerza legal es el imperio de la ley, y la ley lo que hace es que manda, prohíbe o permite hacer algo. Esta fuerza es bastante especial, es menos agresiva que la ideológica, la policial y la militar, por el hecho de que la ley en muy raras ocasiones va a acabar con la vida de alguien. En la gran mayoría de los sistemas que nosotros conocemos, la pena de muerte ya ha desaparecido. Entonces la legal es aún menos mortal que la ideológica, que la policial y que la militar. Luego tenemos la fuerza económica. La fuerza económica es bastante importante porque habla de la producción, distribución y consumo de productos y servicios. Y cuando hablamos de la economía es aún menos letal que las otras, porque sí es cierto, económicamente yo puedo morir de hambre, pero para que eso pase tiene que pasar mucho tiempo para que yo me muera de hambre, y además de eso existen maneras en las cuales yo puedo salir de la pobreza, ¿no? Entonces la economía puede ser utilizada para bien o puede ser utilizada para mal, como todas las otras fuerzas que tenemos en este caso. Y la más débil de todas estas fuerzas es la cooperativa. La cooperativa lo que quiere es alcanzar metas sin fin de lucro, y ahí justamente es donde estamos con los derechos humanos. La finalidad del lucro no es parte de estas ideas de los derechos humanos, más allá que asegurar que las personas puedan tener finalidad de lucro. Es decir, que la persona pueda tener un trabajo, que la persona pueda tener infraestructura para llegar a su trabajo o para transitar estos productos de los cuales hemos hablado en la economía. No tiene finalidad de lucro el hecho de que yo diga que ellos pueden tener lucro, ¿sí? Entonces, ahí en la cooperativa es donde nosotros podemos ver que se puede utilizar la cooperación como una fuerza, lo podemos utilizar para hacer presión, te voy a quitar la cooperación o te voy a dar cooperación si haces algo. Entonces se puede utilizar como medida de presión, que es justamente de donde le sale su fuerza.
Estas son básicamente los 6 tipos de ideología, los 6 tipos de fuerza que son tan importantes que nosotros conozcamos, especialmente a nivel internacional, porque dentro de todas ellas nosotros podemos encontrar reflejados los derechos humanos. La más letal de todas es la militar, especialmente porque puede actuar más allá de la frontera nuestra. Y es su mayor actuación, es donde debe de estar la mayor cantidad de su actuación, es fuera de nuestra propia tierra, dentro de nuestra tierra solo para defenderla. La policía actúa dentro de la tierra de Honduras y sí tiene la habilidad de ser letal. La ideológica, que puede llegar a ser letal y que domina todo lo que una persona puede llegar a ser. La legal, que nos puede dar algún tipo de castigo, resarcimiento o algo similar en caso de que se quiebre una de estas, que no existe el imperio de la ley. Muchas personas le llaman la espina dorsal de un estado, es si existe o no existe el imperio de la ley, así va a estar de bien el estado como esté su espina dorsal, qué tan quebrado o qué tan recto sea ese imperio de la ley. El económico, que nos puede llevar a desastres grandes, y nos puede llegar a grandezas muy grandes, y el cooperativo, que es el que nos ayuda a llegar a metas en común. Gracias nuevamente por escuchar una charla más que es importante que ustedes manejen para conocer los sistemas en el derecho humano.